Durante décadas, Internet ha estado obsesionado con una historia llamada El experimento ruso del sueño, un relato que todos sabemos que nació como un creepypasta. Sin embargo, sepultado bajo millones de documentos filtrados por Wikileaks en el año 2010, apareció un archivo de la NSA que casi nadie notó, pero que resulta mucho más aterrador porque, a diferencia del mito, este es real. Bienvenidos a un nuevo episodio del Séptimo Misterio. Hoy vamos a descender a las profundidades del Proyecto Cuero Duro, el experimento soviético diseñado para crear al soldado que no puede conocer el miedo porque ha aprendido a amar el dolor. Todo comienza en julio de 1963, en las calles de Georgetown, Washington, donde agentes de la NSA detuvieron a un individuo en una operación encubierta mientras realizaba una entrega de microfilms. El detenido, identificado únicamente bajo el nombre de Igor, no era un espía común. No portaba cápsulas de cianuro, no tenía documentos falsos ni huellas dactilares registradas en ninguna base de datos biométrica de la época. Igor hablaba un inglés perfecto pero con un acento inubicable, y desde el primer momento de su detención mostró un comportamiento que desconcertó a los interrogadores más veteranos. No tenía miedo. No intentó negociar su libertad ni mostró ansiedad por su destino. Solo hizo una petición inquietante a sus captores, que nunca lo dejaran solo por mucho tiempo. Igor fue trasladado a un sitio negro en Virginia, una instalación clandestina operada bajo el nombre en clave Oso Silencioso. Allí, la NSA aplicó los protocolos estándar de la Guerra Fría para quebrar a espías de alto valor, privación del sueño, aislamiento sensorial y descargas eléctricas. Pero algo fallaba. El equipo médico reportó que los niveles de cortisol de Igor, la hormona que el cuerpo segrega ante el estrés y el peligro, eran casi nulos. Mientras cualquier otro hombre habría suplicado por su vida, Igor mostraba una aceptación gélida, casi placentera. Al quinto día de tortura, Igor decidió hablar, pero no para pedir misericordia, sino para proponer un trato. Les contaría todo sobre su unidad y el programa soviético al que pertenecía, siempre y cuando los agentes estadounidenses prometieran mantener las sesiones de dolor todos los días. Para Igor, el dolor ya no era un castigo, se había convertido en una necesidad biológica. Lo que Igor reveló cambió la prioridad del expediente a secreto máximo. Él era el resultado del Proyecto Cuero Duro, un programa iniciado en 1958 por una unidad clandestina dentro del aparato soviético llamada la Matrioshka. El objetivo era aterradoramente simple: reconfigurar el sistema nervioso humano para que el dolor no fuera una señal de rechazo, sino una respuesta neutra o incluso reconfortante. El proceso constaba de 4 etapas brutales. Primero, una cirugía neurológica sin anestesia total para modificar el tálamo y la corteza somatosensorial del cerebro. Segundo, la administración de un cóctel químico experimental llamado Rekumbeck, diseñado para alterar los receptores de dopamina y hacer que el cerebro interpretara el sufrimiento como placer. Tercero, un condicionamiento extremo donde los sujetos eran torturados diariamente para cuantificar su tolerancia. Quien lloraba o suplicaba, era desechado. Y finalmente, la infiltración en territorio enemigo. Igor no era insensible, sentía cada descarga y cada golpe, pero su mente había sido reprogramada. Los médicos de la NSA descubrieron con horror que, cuando Igor era dejado en aislamiento sin estímulos dolorosos, entraba en estados de angustia insoportable, delirios y autolesiones. La ausencia de dolor le causaba más sufrimiento que la tortura misma. Ante este descubrimiento, los Estados Unidos tomaron una decisión oscura. En lugar de procesar a Igor como prisionero, lo mantuvieron con vida para estudiarlo y plagiar la tecnología soviética. Durante los años 70, las notas de Igor sobre la sensibilidad de los nervios y los patrones de quiebre psicológico inspiraron las técnicas avanzadas de interrogatorio que los servicios secretos utilizarían décadas después en conflictos modernos. El último registro de Igor data de enero de 1975. A pesar de los años de abuso físico, su cuerpo se mantenía extrañamente resistente, aunque su psique estaba totalmente fragmentada y dependía del estímulo nociceptivo para mantenerse funcional. Un memorándum interno escrito a mano por un oficial de inteligencia resume perfectamente el horror de este experimento. Igor nos pidió probar una nueva técnica ayer. Dijo que quería sentir el límite.
No sé cuánto más podemos darle antes de que deje de ser humano, o tal vez dejó de serlo hace mucho tiempo. El proyecto Cuero Duro nos recuerda que, en la carrera por el poder, el hombre es capaz de convertir la mayor maldición de nuestra biología, el dolor, en la única razón para existir. Esta no es una leyenda urbana, es una advertencia filtrada desde las sombras de la historia. Para profundizar en la oscuridad de este caso, debemos comprender primero la aterradora ingeniería biológica que permitió la existencia de alguien como Igor. El corazón del proyecto Cuero Duro residía en una manipulación sin precedentes de la química del placer y el dolor. En un cerebro humano normal, el dolor es una alarma de supervivencia. Cuando el tejido se daña, los receptores envían una señal eléctrica al tálamo, y este libera cortisol y adrenalina para ponernos en estado de alerta y huida. Sin embargo, mediante el uso del compuesto experimental Rekumbeck, los científicos soviéticos lograron lo que parecía imposible: reconfigurar el sistema de recompensa del cerebro. El Rekumbeck actuaba como un puente químico que desviaba las señales de dolor directamente hacia los centros de dopamina y endorfinas. Para Igor, recibir una descarga eléctrica o una incisión no disparaba una respuesta de agonía, sino una inundación de placer neuroquímico similar al orgasmo o a la euforia producida por drogas pesadas. Esta dependencia era tan profunda que, cuando los estímulos cesaban, Igor caía en un síndrome de abstinencia devastador. Su cuerpo necesitaba el daño físico para sentirse equilibrado. El silencio de sus nervios le producía una ansiedad existencial tan insoportable que empezaba a delirar, suplicando por ser torturado para recuperar la paz química que solo el sufrimiento podía otorgarle. Esta perversión biológica necesitaba un escenario a su altura, lo que nos lleva a la arquitectura del horror que rodeó su cautiverio en Virginia. El sitio negro, oso silencioso, no era solo una prisión, era una máquina diseñada para la desintegración del ser. Las celdas eran cubos de hormigón con paredes insonorizadas que eliminaban cualquier sonido del mundo exterior, creando un vacío auditivo que volvía locos a los hombres más fuertes. Las luces fluorescentes, de un blanco quirúrgico y cegador, permanecían encendidas las 24 horas del día para destruir el ritmo circadiano de los prisioneros, borrando la noción del tiempo, del día y de la noche. En este entorno de privación sensorial absoluta, la única interacción humana que Igor recibía era el dolor. Los interrogadores no eran verdugos a sus ojos, sino los únicos que interrumpían la nada de su celda para suministrarle la dosis de estímulo que su cerebro exigía. La arquitectura del sitio estaba pensada para que el prisionero se sintiera en un limbo fuera de la existencia, donde su único vínculo con la realidad era el rastro de sangre que dejaba en el suelo frío de la sala de interrogatorios. Pero lo más perturbador de esta historia no terminó con la muerte o la desaparición de Igor, sino que se perpetuó en el legado de Igor, una sombra que se extiende hasta nuestros días. Las notas clínicas y las observaciones realizadas sobre su cuerpo se convirtieron en el manual de instrucciones secreto para las agencias de inteligencia occidentales. Durante décadas, la NSA y la CIA estudiaron cómo Igor describía el quiebre de la voluntad humana. Él no solo enseñó qué nervios causaban más agonía con menos daño visible, sino cómo utilizar el dolor de forma rítmica para desarticular la personalidad de un individuo. Este conocimiento, nacido en un laboratorio soviético renegado, fluyó a través de las venas de los servicios secretos hasta materializarse en las llamadas técnicas de interrogatorio mejoradas utilizadas en el siglo XXI. Se dice que los protocolos de aislamiento extremo y desorientación sensorial aplicados en lugares como Guantánamo o Abu Ghraib tienen su origen directo en las respuestas que Igor dio bajo las luces de Virginia. El experimento ruso del dolor no fue un fracaso, fue una transferencia de tecnología oscura que nos dejó un mundo donde el sufrimiento se ha profesionalizado, demostrando que el fantasma de Igor sigue presente en cada rincón oscuro donde el hombre busca quebrar el espíritu de otro hombre mediante el uso científico de la agonía. La historia de Igor y el proyecto Cuero Duro nos obliga a mirar hacia un abismo que preferiríamos ignorar. A menudo nos consolamos pensando que los experimentos más crueles de la humanidad quedaron enterrados en las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, pero la realidad es que el hambre de control de las potencias nunca duerme. Igor no fue solo un hombre transformado en una máquina de placer y dolor, fue el prototipo de una nueva forma de existencia donde la voluntad humana es saqueada y puesta al servicio del Estado. Al final, no sabemos qué fue de él tras aquel último registro en 1975, pero su rastro no desapareció.
Su legado vive en los manuales de interrogatorio que aún se usan en las sombras y en la perturbadora posibilidad de que, en este mismo instante, alguien en un laboratorio secreto esté intentando perfeccionar lo que Igor comenzó. Quizás el verdadero horror no es el dolor en sí mismo, sino descubrir lo frágil que es nuestra identidad cuando se enfrenta a la química y al aislamiento. Igor murió pidiendo sentir el límite, y ese límite es el que separa a un ser humano de un objeto. Hoy, mientras apagas la pantalla, recuerda que hay archivos que nunca debieron ser abiertos y secretos que caminan entre nosotros, camuflados en el silencio de la historia oficial. La próxima vez que sientas un pinchazo de dolor o un escalofrío inexplicable, pregúntate si es solo un reflejo biológico o si es el eco de un experimento que aún no ha terminado. Porque en el mundo del séptimo misterio, nada es lo que parece y el pasado siempre encuentra una forma de volver a mordernos. Mi nombre es Marisol, y esto ha sido el Proyecto Cuero Duro. Buenas noches.